Se necesita una manguera de 3 minutos para llenar un acuario rectangular de 8 pulgadas de largo, 11 pulgadas de ancho y 13 pulgadas de alto, como se muestra aquí. ¿Cuánto tiempo tomará la misma manguera para llenar un acuario? Mide 23 pulgadas por 30 pulgadas por 35 pulgadas en la foto de abajo. Para determinar la velocidad a la que se llena el acuario, primero tenemos que encontrar el volumen del acuario más pequeño, donde sabemos que el volumen es igual a la longitud por el ancho por la altura, y por lo tanto el volumen es igual a 8 pulgadas por 12 pulgadas por 13 pulgadas. Que es igual a 1248 pulgadas cúbicas. Y ahora podemos expresar la velocidad de flujo de la manguera o la velocidad a la que se llena el acuario. Podemos expresar la tasa de dos maneras. Una forma de expresar la tasa es de 3 minutos por 1248 pulgadas cúbicas. O podemos decir que la tasa es de 1248 pulgadas cúbicas por 3 minutos. Ahora podríamos simplificar estas tasas o encontrar las tasas unitarias, pero si hacemos eso y redondeamos, y luego realizamos otro cálculo con estas tasas y luego redondeamos nuevamente, serán más un error. Dejemos estas tasas como están. El siguiente paso es encontrar el volumen del más grande acuario que se muestra aquí, donde el volumen del acuario grande es igual a 23 pulgadas por 30 pulgadas. Multiplicado por 35 pulgadas, lo que equivale a 24.150 pulgadas cúbicas. Ahora, para determinar cuánto tiempo llevará llenar este acuario más grande, tomaremos este volumen y lo multiplicaremos por una de estas tasas. Primero escribamos este volumen como una fracción con un denominador de 1. Para decidir qué tasa usar, recuerde que queremos que las unidades de pulgadas cúbicas se simplifiquen, y dado que aquí tenemos pulgadas cúbicas en el numerador, usaremos la tasa donde tenemos pulgadas cúbicas en el denominador, que es esta primera tasa de 3 minutos por 1248 pulgadas cúbicas. Per 1248 cubic inches. Observe cómo tenemos pulgadas cúbicas divididas por pulgadas cúbicas y, por lo tanto, las pulgadas cúbicas se simplifican, dejándonos el tiempo en minutos, que es el tiempo que tomará llenar este acuario. Entonces ahora determinando el producto en el numerador tenemos 24.150 por 3, en el denominador tenemos 1248. Y ahora las unidades son minutos. Y ahora vamos a evaluar este cociente en la calculadora, y se nos dice que redondeemos al minuto más cercano. Necesitamos el numerador entre paréntesis, por lo que tenemos paréntesis abiertos, 24.150 veces 3 paréntesis cerrados. Dividido por 1248, redondeando al número entero más cercano o al minuto más cercano, porque tenemos un 0 en el valor del lugar de las décimas que redondeamos, el tiempo es aproximadamente 58 minutos. Por lo tanto, se tarda aproximadamente 58 minutos en llenar este acuario más grande con la misma manguera que llenó el acuario más pequeño. Espero que esto sea útil.